Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy vamos a desentrañar un misterio fascinante, probablemente el misterio más profundo de todos, nuestros propios orígenes y el lugar que verdaderamente ocupamos en el universo. A través de la lente de la antropología, vamos a realizar un viaje alucinante en el tiempo para descubrir cómo la biología y la mente se entrelazaron para forjar una especie, totalmente insólita, la nuestra. Y claro, todo esto lleva inevitablemente a la gran pregunta filosófica que impulsa este análisis. ¿Qué es exactamente un ser humano? Ojo, porque no se trata simplemente de desenterrar huesos antiguos o medir capacidades craneales, en absoluto. El verdadero reto aquí es tender un puente entre la biología pura y dura y el desarrollo de nuestra cultura. Solo así se puede comprender qué es lo que realmente nos diferencia del resto del reino animal y qué le da sentido a la vida humana. Para organizar todas estas ideas, seguiremos una hoja de ruta muy clara con 5 paradas. Primero, el misterio humano. Segundo, el origen de la vida. Tercero, el motor de la evolución. Cuarto, la humanización. Y por último, la humanización. ¡Vamos a ello! Empezamos con nuestra primera parada, el misterio humano, y esa búsqueda constante de respuestas. Aquí es donde entra en juego la antropología filosófica, una disciplina que va un paso más allá de la simple biología. A ver, entender nuestra anatomía está muy bien, pero responder a esas cuestiones biológicas no es un fin en sí mismo. Lo que busca realmente la antropología filosófica es ayudar a la humanidad a encontrar un propósito. La idea clave es que, si logramos comprender nuestra naturaleza más profunda y de dónde venimos, resulta posible orientar los esfuerzos de la sociedad hacia lo que llamamos una buena vida. Es como si la ciencia y la filosofía se dieran la mano para dotar de un sentido práctico a todo ese conocimiento. Pasamos ahora a la segunda sección, el origen de la vida. Porque para entender a la humanidad primero hay que remontarse a los cimientos mismos de nuestro universo. Es asombroso observar esta epopeya cronológica. Las cifras son sencillamente abrumadoras. Hace 13.800 millones de años, con el Big Bang, se formaron los primeros elementos químicos abióticos en un universo jovencísimo y caótico. Luego damos un salto gigante hasta hace unos 3.800 millones de años, cuando aparecen las primeras células procariotas, algo muy básico en los océanos primitivos de la Tierra. Y resulta que la vida se quedó ahí, siendo microscópica y flotando a la deriva durante miles de millones de años. Hasta que, de repente, hace unos 600 millones de años, la evolución pisa el acelerador a fondo. Surgen las células eucariotas complejas, esas que ya tienen núcleo, y estalla la deslumbrante diversidad de la vida pluricelular que conocemos hoy. Y así llegamos a la tercera parada, el motor de la evolución. La vida ya existe, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo se adapta y se ramifica en la inmensa red de especies de nuestro planeta? Para entender este rompecabezas colosal, es absolutamente vital hablar de la filogénesis. Básicamente, es la historia evolutiva que rastrea cómo los organismos cambian y se separan a partir de ancestros primitivos a lo largo de los milenios. Se puede imaginar como el gran árbol genealógico de la vida en la Tierra, un mapa interconectado donde, si seguimos las ramas adecuadas, terminaremos llegando a la ascendencia humana. Pero, ¿cómo funciona exactamente este cambio? Aquí la ciencia vivió un debate histórico monumental. Por un lado, Lamarck pensaba, de forma bastante equivocada, que el esfuerzo físico modificaba la genética. Su idea era que, si una jirafa estiraba el cuello una y otra vez para alcanzar hojas altas, sus crías nacerían mágicamente con el cuello más largo. Pues resulta que no funciona así. Darwin, influenciado por los estudios de población de Malthus, demostró que el mecanismo real es la selección natural. No se trata de esfuerzo, se trata de que el medio ambiente impone una presión enorme y la naturaleza simplemente selecciona a los individuos que ya nacen con variaciones ventajosas. Es la implacable supervivencia del más apto. Ahora bien, a la genial teoría de Darwin le faltaba una pieza crucial del puzzle. Si los organismos presentan variaciones, ¿de dónde salen exactamente si no es por el esfuerzo? La respuesta llegó con las leyes de Mendel y la genética moderna. El gran secreto son las mutaciones genéticas. Son modificaciones hereditarias, pequeños errores fortuitos en el manual de instrucciones del ADN que, por pura casualidad, a veces resultan ser una ventaja increíble para la supervivencia. Cuando unimos ambos descubrimientos, obtenemos lo que se conoce como neodarwinismo, o la síntesis moderna. Nos explica de manera concluyente que la evolución no es producto de una sola cosa, sino de un combo imparable. Mutaciones genéticas totalmente aleatorias que aparecen de vez en cuando en el código de la vida y que luego son favorecidas o descartadas sin piedad por la selección natural de un entorno en constante cambio. Entramos ya en la cuarta sección, la hominización. Aquí es donde centramos la atención específicamente en nuestro linaje y en las asombrosas transformaciones físicas de los homínidos. La hominización representa la mitad puramente biológica de la evolución humana. Abarca todas esas innegables adaptaciones genéticas, anatómicas, fisiológicas que se transmitieron de generación en generación. Fue un proceso lento y silencioso que fue esculpiendo huesos y músculos, separando gradualmente a los primeros homínidos del resto de la línea de los primates.
Todo este proceso se disparó por un cambio que desencadenó un efecto dominó verdaderamente brutal, la bipedestación, es decir, caminar habitualmente sobre dos piernas. Al ponernos de pie, las manos quedaron completamente liberadas de la tarea de andar. Tener las manos libres permitió desarrollar habilidades nuevas, destacando la fabricación de herramientas de piedra. Pero claro, manipular y diseñar una herramienta requiere imaginarla primero, exige una planificación abstracta e intensa. Y esa tremenda exigencia de procesar información nueva forzó al cerebro a expandirse de forma espectacular. En resumen, un cambio puramente mecánico desató una revolución intelectual. Y no nos engañemos, el cambio hacia la bipedestación obligó a rediseñar literalmente todo el esqueleto de pies a cabeza. Los dedos del pie se acortaron y apareció el arco plantar para amortiguar cada zancada. La pelvis se hizo más corta y ancha para soportar el peso vertical. La columna adoptó su característica forma de S para actuar como un resorte. Y la inserción del cráneo en la columna se desplazó justo al centro. Esto último fue vital no solo para equilibrar una cabeza mucho más grande y pesada, sino para dejar espacio a un tracto vocal en pleno desarrollo. Una auténtica maravilla de ingeniería evolutiva. Llegamos así a la quinta y última parada, la humanización. Porque por muy alucinantes que sean los cambios físicos, la biología por sí sola no cuenta toda nuestra historia. Se requería una revolución paralela de comportamiento. Aquí se revela una dualidad extraordinaria. Por un lado tenemos la hominización, que es la biología moldeando el cuerpo mediante la genética. Pero por otro lado surge la humanización, que es el desarrollo de algo totalmente intangible, la cultura. La cultura no viene en el ADN, son comportamientos que se aprenden a base de ensayo y error y que se transmiten rápidamente copiando a los demás. Lo increíble es que ambos crearon un bucle de retroalimentación infinito. Un cuerpo modificado permite crear nueva cultura y esa nueva cultura impone retos que continúan presionando nuestra evolución biológica. Estas chispas culturales cambiaron las reglas del juego de la supervivencia para siempre. Un gran ejemplo es la caza cooperativa, que requería una estrategia de grupo profunda y reparto de roles. O el control del fuego. Madre mía, el fuego lo cambió todo. No solo daba luz y alejaba a los depredadores nocturnos, sino que al cocinar los alimentos se podían extraer muchísimas más calorías, invirtiendo menos energía en hacer la digestión. A esto se sumó un comportamiento sexual no cíclico, que resultó ser fundamental para crear lazos afectivos intensos y continuos, estabilizando y cohesionando enormemente a los grupos sociales. Y justo aquí reside una de las paradojas más fascinantes de nuestra historia. Nuestras mayores debilidades físicas se convirtieron en nuestra ventaja más poderosa. Recordemos que una pelvis adaptada para caminar de pie, combinada con cráneos cada vez más grandes, provocaba inevitablemente nacimientos inmaduros y prematuros. Los bebés humanos nacen sumamente desválidos. Esto exigió un cuidado infantil prolongadísimo, obligando a toda la tribu a organizarse y cooperar al máximo. Esa tremenda vulnerabilidad infantil reforzó la organización social y creó el entorno comunicativo perfecto para desarrollar algo único, el lenguaje articulado. En conclusión, la biología aportó el hardware estructural y neurológico, pero la cultura instaló y perfeccionó el software operativo. Es absolutamente fascinante constatar que estos dos caminos, el biológico y el cultural, no viajan en paralelo, sino que se cruzan de forma constante. Son fuerzas completamente inseparables que, entrelazadas, han terminado forjando la rica, compleja y extraordinaria sociedad en la que vivimos. Y para cerrar este análisis científico, es momento de mirar al horizonte. Ahora que se comprende el inmenso papel conjunto de la biología y la cultura para llegar hasta aquí, surge una profunda reflexión. Con toda nuestra tecnología y nuestros avances actuales, ¿qué significa hoy en día buscar y alcanzar esa buena vida? Más aún, ¿hemos dejado de evolucionar? ¿Somos el asombroso resultado de un viaje que comenzó hace miles de millones de años? ¿Qué verdadero propósito le espera ahora a una especie tan resistente e ingeniosa? Es sin duda un misterio que nos tocará resolver. El futuro más que nunca está por escribir.